Muy buenos días y muy buenas tardes con todos y todas los que nos acompañan esta mañana en las Américas y en otras latitudes como y principalmente Europa. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva edición de la Masterclass de Latin American International Arbitration LIA. Saludar la presencia de nuestro invitado de honor, el profesor y árbitro internacional José Rosell, y saludar también la presencia de todos los miembros del IA a quienes con quienes hemos estado en contacto periódicamente, pero hace un tiempo no hemos tenido la masterclass y ahora es una buena ocasión para reencontrarnos virtualmente, saludarlos, desearles que se encuentren bien de salud y esperar que muy pronto podamos reencontrarnos presencialmente en una de las tantas actividades que se organizan alrededor del mundo. El tema que nos convoca el día de hoy es el de la inteligencia artificial en los arbitrajes. Un tema novedoso, un tema atractivo que no diré de qué se trata, pues el doctor José Rosell seguramente nos sorprenderá con algunos planteamientos, ideas y retos para ver en qué medida la inteligencia artificial, que es esta combinación de algoritmos para crear máquinas o computadoras que puedan realizar las actividades del ser humano de una manera muy simple, estoy diciendo, puedan ser trasladadas al arbitraje, o dicho de otra forma, en qué medida la inteligencia artificial tal vez ya se viene usando en el arbitraje, o cómo debería usarse, o qué retos presenta al arbitraje. En todo caso, el doctor Rosell se encargará de guiarnos e introducirnos en este novedoso tema vinculado no solo al mundo legal, sino sobre todo al mundo de la inteligencia artificial. Todos hemos oído, hemos conocido personalmente al profesor José Rosell, pero tal vez sea conveniente realizar algunas precisiones en torno a su trayectoria profesional. El profesor José Rosell es un árbitro internacional, hoy día dedicado a participar en los arbitrajes internacionales como árbitro y como experto en asuntos legales. Luego de una amplia trayectoria como abogado, cónsul en arbitrajes internacionales, tanto comerciales como de inversión, bajo las reglas de la CCI, las reglas de la CENUNMI o UNCITRAL, las reglas del CIADI o de la London Court International Arbitration. Pero también ha actuado como árbitro mientras ejercía la labor de defensa o el ejercicio profesional como abogado en procesos arbitrales. Sumado a ello, la triple faceta que completa el profesor Rosell es la de ser un académico y un catedrático de Derecho Internacional Privado y de Arbitraje en universidades europeas, y también ha sido profesor visitante en universidades latinoamericanas. Entonces estamos ante un profesional que ha acumulado experiencia desde diferentes ámbitos o facetas de los practicantes del arbitraje, y ello desde luego es un valor agregado que le permite ver el universo o el bosque de la actividad arbitral desde diferentes ángulos. Queremos agradecer sobremanera la aceptación del profesor Rosell para acompañarnos esta mañana y pedirle las disculpas por haber interrumpido sus vacaciones en Lituania, pero no queríamos dejar de manifestarle nuestro agradecimiento y reconocimiento por hacer un alto en sus actividades familiares y profesionales. Sin mayor dilación, cedo el uso de la palabra al profesor José Rosell para que pueda introducirnos en el tema, no sin antes informar a todos nuestros asistentes que pueden intervenir en el momento que el profesor Rosell nos indique cómo realizará si desea que sea al final
de su presentación o mientras él va llevándola a cabo, pero en todo caso invitarlos a participar con sus comentarios, preguntas, opiniones y también experiencias sobre la materia. Nada más y nuevamente bienvenido, José, a esta masterclass de Latin American International Arbitration y te cedo el uso de la palabra. Adelante, José. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación tan amable. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar de nuevo con todos vosotros, vosotras. Y en realidad el tema que me toca debatir hoy obviamente es un tema novedoso y un poco complejo. Por ello agradecería a los participantes que tienen preguntas de que las hagan al final de mi intervención para que quizás vean con más claridad dónde vamos en el análisis que les voy a proponer de manera progresiva. Pero si hay alguna pregunta o objeción, obviamente que sea relevante y urgente, no duden en poner esta pregunta o hacer este comentario y contestaré en la medida de lo posible. El tema es obviamente novedoso, sobre todo para arbitraje, pero si miramos un poco los antecedentes, vemos de que ya hay algunos escritos, algunos estudios interesantes que empezaron a publicarse en la materia en los años 80. O sea que desde entonces hemos visto que hay una doctrina cada vez mucho más nutrida y más interesante, pero también debido a que la tecnología está evolucionando y eso lo vemos cada día a causa, desgraciadamente, de esta pandemia que nos ha obligado a todos a hacer, además de ser buenos abogados, buenos expertos en materia jurídica y sobre todo del arbitraje, también grandes expertos en materia informática y de logística. Pero el tema es complejo porque hay un poco de confusión. Cuando se habla de inteligencia artificial hay tendencia a confundir un poco, yo diré, todo lo que es el procedimiento digital, el soporte complementario, la asistencia que estas máquinas pueden proporcionar a las partes del tribunal arbitral e incluso a los centros de arbitraje de la propia inteligencia artificial. La inteligencia artificial en realidad no creo que haya una definición consensuada de en qué consiste, ¿no? La inteligencia artificial sabemos todos de que tiene por objetivo crear herramientas que permitan a estas máquinas ejercer tareas que originalmente las efectuaban o las efectúan los seres humanos. Pero en realidad la base es las ciencias matemáticas e informáticas, no jurídicas. Y por ello hay que ir con cuidado cuando intentamos definir ciertas herramientas o referirnos a estas herramientas para saber si realmente se trata de una herramienta de inteligencia artificial o simplemente digital. Y es lo que voy a tratar yo progresivamente en la masterclass de hoy. La gran diferencia es, si es cierto, es entre la automatización mecánica y las herramientas digitales, por un lado, y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial basada en un sistema informático, el cual toma decisiones autónomas del que ha conceptuado este sistema inteligente. Estos algoritmos a los que se hacía referencia anteriormente pues van a permitir a unas máquinas inteligentes aprender por ellas mismas, en los que llamamos el machine learning. Y progresivamente vemos de que estas herramientas van evolucionando, van perfeccionándose y cada vez cuanto más se perfeccionan, más nos obliga a nosotros a reflexionar sobre si es lo que nosotros queremos, es este
tipo de justicia la que nosotros queremos o nos estamos alejando un poco del objetivo inicial. En cualquier caso, lo que sí es claro es de que, por un lado, tenemos herramientas que ayudan al arbitraje y otras herramientas que vienen a sustituir al órgano decisional, es decir, al juez o al árbitro. Así, por un lado, tenemos estos sistemas de ayuda cuya misión es analizar cantidades masivas de datos que llamamos los Big Data. Y por otro lado, tenemos los sistemas inteligentes que llegan a tomar decisiones en lugar de ser tomadas por el ser humano. Y la pregunta es, ¿en dónde debemos situarnos? Al menos en el arbitraje. Nos tenemos que limitar a la ayuda que nos puede proporcionar esta inteligencia artificial o estas herramientas digitales, o por el contrario, estamos abiertos a que la inteligencia artificial pura entre dentro del mundo del arbitraje. Voy a insistir un poco en los arbitrajes llamados desmaterializados o digitales, porque en estos sistemas las decisiones las siguen tomando los árbitros. Así, en los arbitrajes digitales vemos de que la presentación de la solicitud del arbitraje, el intercambio de todos los escritos, la presentación de la prueba, están administradas a través de unas plataformas que se ponen a la disposición de las partes y del tribunal arbitral. Incluso algunos centros de arbitraje pues, tienen sus propias plataformas digitales, como es el caso del Instituto de Arbitraje de Estocolmo o el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, la CIAM, o incluso el Centro de Arbitraje Suizo. También vemos que el intercambio de las comunicaciones en estos arbitrajes digitales entre el centro de arbitraje y el tribunal arbitral y las partes se va a hacer a través de estas plataformas. Igualmente, la celebración de audiencias que se hacen de manera telemática, pues van a ser a través también de soporte logístico proporcionado ya sea por proveedores exteriores o por los propios centros de arbitraje. Pero todo esto son arbitrajes digitales en los que se ha desmaterializado el soporte papel, digamos, ¿no? Y el crecimiento de ese tipo de arbitraje viene, por un lado, en la preocupación mayor que existe actualmente en intentar también contribuir a que nuestro planeta pues sea lo más verde posible e intentar pues, tener arbitrajes también lo más sostenible posibles, es lo que se llaman ahora los green arbitrations. Y por otro lado, este crecimiento también está motivado por las medidas sanitarias que han sido adoptadas a raíz del COVID-19. Ahora bien, si vamos al fondo del tema, vemos de que la preocupación mayor ha sido la de intentar también armonizar las decisiones de los tribunales arbitrales, ya sea tanto en los arbitrajes comerciales como en los arbitrajes de inversión. Y por ello, eso ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de utilizar pues, en el futuro, pero ya también en el presente, arbitrajes puramente digitales, y esa opción la ha tomado, por ejemplo, el Instituto de Arbitraje de Estocolmo, en donde todos los arbitrajes que ya se iniciaron desde septiembre de 2019 se están administrando exclusivamente a través de su propia plataforma digital. En cambio, el nuevo reglamento suizo, que entró en vigor el 1 de junio de 2021, crea una opción, es decir, que da la opción a las partes de optar por el sistema digital o por el sistema clásico o de papel.
sin perjuicio de lo que puede decidir luego el tribunal y las partes durante el procedimiento. En la búsqueda de una mayor coherencia en las decisiones adoptadas por los tribunales arbitrales, vemos aquí, creo que vale la pena diferenciar los arbitrajes comerciales de los arbitrajes de inversión. En los arbitrajes comerciales es obvio de que también es necesaria que haya una mayor coherencia, sobre todo en temas como son la interpretación del convenio de Viena de 1980 o los litigios relativos a los contratos FIDIC o aún en la aplicación de principios como el rebus sic substantius. Es decir, hay una necesidad de intentar armonizar al máximo. Ahora bien, esa armonización no es posible si no se tiene acceso a una jurisprudencia, que vamos a llamar jurisprudencia arbitral masiva, en donde hay pues, muchos casos disponibles y que nos van a permitir encontrar una cierta armonización. La CCI ha progresivamente abogado por una mayor publicación de los laudos. Pero a pesar de ello, vemos que en la nueva versión del reglamento de la CCI no hay ninguna referencia a la publicación de los laudos. Y el tema de la publicación de los laudos está desarrollado en la nota de la CCI destinada a las partes y a los tribunales arbitrales sobre la conducción del arbitraje. Este tema, obviamente, ha sido una decisión, digamos, política de la CCI que está fundamentada en la necesidad de poder ir adaptándose a la necesidad del público sin necesidad de tener que modificar el reglamento de manera demasiado frecuente. El tema de la publicación de los laudos es un tema delicado y a pesar de que no esté en el reglamento, la CCI ha considerado que era importante adoptar el tema del opt-out, es decir, de que los laudos solo va a prohibirse la publicación de los laudos si las partes se oponen a ello. En cambio, otros centros de arbitraje, como el centro de la LCIA, con el nuevo reglamento de arbitraje de octubre de 2020, ha optado por otra vía, es decir, de que se ha dado una prioridad a la confidencialidad, como tradicionalmente se iba haciendo en Inglaterra. Y así vemos que el artículo 30 del nuevo reglamento de la LCIA dispone que las partes y los árbitros se comprometen a respetar el principio general de la confidencialidad, obligándose a mantener confidenciales los laudos, los escritos y cualquier otro documento que no estuviera públicamente disponible. Y el laudo solo se publica si todas las partes dan su consentimiento. Es decir, que contrariamente a la CCI, el sistema aquí es el sistema de la opt-in. Quizás también subrayar de que la CCI ha decidido publicar la mayoría de sus laudos a través de una empresa, una legal tech, denominada Jus Mundi, especializada en la inteligencia artificial, y encontrarán más información sobre el tipo de contrato que han firmado entre la CCI y Jus Mundi en el sitio web, en el website de la CCI. En los arbitrajes de inversión observamos que obviamente progresivamente la presión cada vez es más alta para que se revise este mecanismo de resolución de litigios entre inversores y estados, y sobre todo por la falta de uniformidad también en la interpretación de los tratados bilaterales de inversión. Y a pesar de que hasta ahora los laudos de inversión se han publicado de manera, yo diré, más masiva que los arbitrajes
los laudos sobre los arbitrajes comerciales, observamos de que la uniformidad que se puede esperar no se ha logrado. Y es por ello de que los hay que consideran que la inteligencia artificial puede jugar un papel muy importante en la labor de la uniformización de las decisiones. Sin embargo, la dificultad mayor en los arbitrajes, con inteligencia artificial, es de que la selección de los algoritmos y la selección de los órganos de control que deben supervisar dicha selección no están reglamentados y obviamente se pueden obtener resultados muy distintos en función de la introducción de los algoritmos que se haya hecho en las máquinas inteligentes. Además de la publicación de los laudos arbitrales a través de la herramienta utilizada por JustMundi, que ha contratado pues, la CCI, tenemos otras herramientas inteligentes y que se encuentran en diferentes fases del arbitraje. Así, por ejemplo, en materia de selección de árbitros, se han creado varias herramientas inteligentes para seleccionar los árbitros mediante un análisis de datos que permite pues, tener una visión quizás más clara del árbitro que se debería seleccionar en un arbitraje o en otro y que evitaría pues, hacer referencia o hacer necesidad de referirse únicamente a los anuarios como los anuarios de Chambers o Who's Who, o de manera empírica en función de las experiencias que han tenido directamente o indirectamente los abogados y las partes. Una de estas herramientas de Arbitration Intelligence fue propulsada por la profesora Catherine Rogers, la cual está manejando este Arbitration Intelligence a través de cuestionarios que van rellenando los usuarios del arbitraje y los despachos de abogados. Y entre los parámetros que figuran, pues podemos identificar la duración de los arbitrajes en los que el árbitro ha intervenido o la posición adoptada por el árbitro en cuestión durante la fase de exhibición de documentos o durante la fase de medidas cautelares, la manera en que dicho árbitro ha interpretado los contratos y también de qué manera se ha comportado el árbitro durante las audiencias. Ahora bien, esta herramienta pues tiene sus límites porque los tribunales están formados generalmente por 3 árbitros y es muy difícil saber qué posición ha adoptado cada uno de los árbitros en cada uno de los casos, salvo cuando exista opiniones disidentes o concurrentes por parte del árbitro en cuestión. Otras herramientas similares a la de Arbitrator Intelligence es la del GAR, el GAR Art, y en el caso de esta herramienta vemos que el cuestionario, en vez de estar rellenado por los usuarios, están rellenados por los árbitros ellos mismos, pero hay que decir que ni la herramienta del Arbitrator Intelligence ni del GAR Art son en realidad, no son ni una ni la otra herramientas de inteligencia artificial, sino simplemente analizan datos que se han incorporado en la máquina inteligente. En el caso de JustMundi es interesante porque es una legal tech, es una startup que está evolucionando muy rápidamente y vemos de que si visitamos el website de esta empresa, vemos de que también han creado una herramienta de selección de árbitros y está mucho más cercana de lo que podríamos llevar inteligencia artificial en la medida de que a través de JustMundi en realidad
los algoritmos han sido introducidos por esta empresa ella misma. Ahora bien, repito, ni la selección de los datos ni el control de estos algoritmos son transparentes y pueden ser consultados y ser modificados. Existen otras herramientas igualmente que permiten a las partes, y sobre todo los abogados de las partes, analizar e identificar los documentos relevantes, ya sea para sustentar los argumentos o bien para preparar la defensa en el caso de que la parte contraria los exhibiera. También existen otros instrumentos artificiales de inteligencia artificial como son los Pre-Arbitration Assessments, que consisten en evaluar las posiciones jurídicas de las partes y las pretensiones económicas de las partes. Aquí las empresas podemos decir de que son las que están más interesadas en utilizar este tipo de inteligencia artificial para determinar cuáles son las posibilidades que tienen de ganar un arbitraje y si vale la pena pues, iniciarlo o simplemente llegar a un acuerdo transaccional con la parte contraria. Yo les invito a consultar el website de esta Legal Tech que se llama Arbilex y que está compuesta, esta empresa está compuesta por juristas, informáticos e ingenieros. En su website publican de que Arbilex ofrece Empirical, Coherent and Explainable Framework for Counsel to Quantify Uncertainties, Reduce Errors, and maximize the desirable outcomes in high-stakes arbitration cases in a cost-effective manner. Como podemos ver, la utilización de las prestaciones ofrecidas por este tipo de Legal Tech puede convertirse en realidad en un competidor de los despachos de abogados, pues los usuarios, los clientes, van a preferir en ciertos casos contratar ese tipo de Legal Tech para que proporcione un pre-arbitration assessment para saber calcular de manera matemática cuáles serían las posibilidades de éxito de esta parte en caso de que hubiera un arbitraje. Y por último, citar dentro de esta gama de herramientas artificiales lo que se llama la justicia predictiva, que también se denomina analítica o cuantitativa. Es un método que se está aplicando en los tribunales norteamericanos para el cálculo de los daños o en Estonia, en donde los litigios inferiores a 7.000 euros están resueltos por máquinas inteligentes bajo el control de un juez. Aquí el método consiste en predecir el resultado de un litigio con base al análisis de datos obtenidos a partir de decisiones judiciales ya anteriores y similares. Así, los algoritmos introducidos permiten cuantificar el posible resultado del nuevo litigio que se ha presentado ante la máquina inteligente. Y a través de este método vemos que el derecho se transforma en objeto matemático. El aspecto negativo, uno de los aspectos negativos más importantes, ¿cuál es? Es de que ese sistema, en mi opinión, imposibilita la evolución del derecho y de la jurisprudencia, porque está basado únicamente en casos precedentes y no tiene en cuenta los parámetros del caso futuro que se presenta y que puede ser novedoso. Y a partir de aquí cabe preguntarse si este método que se está utilizando en Estados Unidos y en Estonia se puede aplicar al arbitraje. Algunas de las Legal Techs, como las que ya hemos mencionado, Arbilex y JustMundi, han creado herramientas inteligentes introduciendo datos sobre el importe medio de las demandas financieras en los arbitrajes, en las cuantías de las condenas, la frecuencia de las demandas de reconvención, en qué porcentaje las demandas han prevalecido, la duración del arbitraje y en qué modo los árbitros han decidido.
Y así, con todas esas herramientas y los algoritmos introducidos en ellas, es posible evaluar las posibilidades de prevalecer en un arbitraje e incluso de cómo orientar una argumentación en un caso determinado. Los que se oponen a la utilización de estas herramientas invocan que los árbitros disponen de una libertad mucho más amplia que los jueces en el momento de interpretar el derecho aplicable, y además los tribunales arbitrales, como saben, tienen nacionalidades distintas, han seguido formaciones en universidades diferentes y también otra gran desventaja es de que la mayoría de los laudos no se publican y por consiguiente la jurisprudencia arbitral es más restringida y sobre todo que su modelización es mucho más difícil que modelizar la jurisprudencia judicial, ya que no hay esa diversidad y sobre todo esa flexibilidad en el momento de interpretar el derecho aplicable en los arbitrajes. Si la CCI ha decidido, la CCI y otras instituciones como el Instituto de Estocolmo, han decidido publicar masivamente ahora los laudos, ha sido también para dar más transparencia a los arbitrajes comerciales. Ahora bien, la contraparte es de que la utilización de las herramientas inteligentes tienen otro lado de la moneda, que son en realidad que los algoritmos introducidos son por excelencia opacos y nadie tiene realmente, nadie sí, salvo la empresa, pero los exteriores no tienen ningún control sobre los algoritmos introducidos. Dicho esto, las herramientas inteligentes pueden ser útiles para los abogados e incluso para los third-party funders y para los tribunales arbitrales, ya que pueden proporcionar análisis cuantitativos identificando cuáles son las tendencias al respecto de la evaluación de los daños, del cálculo de los intereses, de la interpretación de ciertos textos de derecho uniforme, como el Convenio de Viena de 1980, y qué tendencia se está bien observando en el momento de interpretar algunos aspectos de los tratados bilaterales de inversión, como es la definición del inversor, de la inversión y del cálculo de la indemnización. Los promotores de la inteligencia artificial consideran de que gracias a esos instrumentos también va a ser posible utilizarlas para poder analizar con más precisión los alegatos escritos de las partes, incluso que estas herramientas van a poder redactar algunas partes de los laudos, como ejemplo la historia procesal, los hechos y las posiciones de las partes, así como el análisis de la jurisprudencia aportada o referida por las partes. También identificar los red flags en materia de corrupción. Aquí lo que eso implicaría obviamente es la desaparición del secretario del tribunal arbitral, indudablemente, porque esas son tareas que a veces en algunos arbitrajes suelen confiarse a los secretarios de los tribunales arbitrales. Todo ello ahora nos lleva a preguntarnos de si realmente es deseable que en el futuro la inteligencia artificial venga no solo en ayuda al tribunal arbitral, sino también a sustituirse al tribunal arbitral. En Francia observamos que los arbitrajes online ya están regulados mediante una ley de 23 de marzo de 2019, la cual protege los datos de carácter personal y garantiza la imparcialidad y la independencia de las entidades que facilitan los arbitrajes online. En los Estados Unidos también existen centros
de arbitraje online, como los ODR, pero por el momento estos programas inteligentes solo resuelven litigios de orden financiero. Dicho esto, hay que tener presente algo muy importante, es que la máquina inteligente existente, al menos, no es capaz de efectuar ningún razonamiento jurídico. Y los expertos que he podido consultar dudan de que esto un día pueda ser difícil, dada la dificultad de modelizar el razonamiento jurídico o incluso poder evaluar, obviamente, el comportamiento de buena fe. Pues por el momento nos encontramos en la fase del razonamiento puramente matemático y no en el ámbito de la normativa jurídica. ¿Es deseable esa sustitución de la inteligencia artificial? Bueno, pues el debate está abierto y la solución vendrá de la decisión de las partes y sobre todo saber qué tipo de justicia queremos. Queremos una justicia en que los elementos subjetivos del juzgador, es decir, las intuiciones, las experiencias, la diversidad de culturas, entren en juego en el momento de juzgar, o bien es suficiente que exista un razonamiento lógico-mecánico, gracias al cual se puede lograr más seguridad jurídica, ausente de emociones personales. Pero en el fondo, de nuevo, todo dependerá de la voluntad de las partes y aquí hay la gran diferencia entre la justicia ordinaria y la justicia arbitral, pues tiene su base en la voluntad de las partes. Si la tendencia fuera de ir más hacia un sistema de arbitraje robotizado, lo cierto es que las leyes, tanto las leyes como la práctica de arbitraje deberán sufrir una transformación profunda. Bajo la perspectiva de la práctica del arbitraje, por ejemplo, veremos que no será necesaria la celebración de audiencias, no habrán interrogatorios de testigos ni alegatos orales. El rol de los árbitros, el rol de los abogados de las partes tendrá otra dimensión, ya que los escritos tendrán que estructurarse distintamente para poder introducirlos como logaritmos en las máquinas inteligentes. El árbitro será un robot dotado de inteligencia artificial. Las decisiones no serán motivadas porque no puede haber racionamiento jurídico a través de la inteligencia artificial y los laudos serán firmados digitalmente. Bajo la perspectiva legal, pues aquí pues existe ya desde ahora una discusión para saber si este tipo de justicia inteligente requeriría que se modificara la ley modelo o incluso el convenio de 1958, el convenio de Nueva York, para poder acoger los laudos dictados a través de un robot. También las leyes nacionales tendrían que ser modificadas. En efecto, el árbitro es una persona, por el momento, tiene que ser persona física con capacidad jurídica. El árbitro debe ser un abogado, si el arbitraje es de derecho en la mayoría de los países, en cualquier caso civilistas, y el laudo debe ser motivado, salvo que las partes lo decidan de otro modo y en la medida de que la lex arbitri lo permita. Por otro lado, es evidente de que no puede existir un robot que sea imparcial e independiente. Sin embargo, el programador y la entidad deben ser independientes e imparciales. Y es aquí, por ejemplo, la ley francesa de 2019, en donde se ha intentado regular este tema de la independencia y de la imparcialidad en los arbitrajes online. Pero también es necesario preguntarse quién va a verificar la programación de los elementos proporcionados por las partes a lo largo del procedimiento para saber si se ha efectuado de manera objetiva, asegurarse del respeto del contradictorio, en fin, cuestiones que nos debemos poner. De la misma manera, saber cuál va a ser el rol del centro de arbitraje,
que sin duda deberá transformarse para saber si van a tener un papel más importante del que tienen actualmente. En cualquier caso, habrá una competencia mucho más feroz de la existencia actual entre los diferentes centros de arbitraje para intentar convencer a los usuarios de que estos centros disponen de los robots más sofisticados y los programadores más competentes, más imparciales y más independientes, con mayor transparencia. Veremos. Otra cuestión a resolver es si será necesaria la introducción o contemplar la posibilidad de recurrir en nulidad contra los laudos dictados por robot. ¿Quién debería controlar estos laudos dictados por los robots? Debe ser una persona, debe ser un juez, debe ser un árbitro, o también otra máquina inteligente distinta de la que ha dictado el laudo, y bajo el control de quién, el control del centro de arbitraje o de las jurisdicciones especializadas. Preguntas a las cuales todavía obviamente no tenemos ninguna respuesta. Lo que sí es cierto es de que ya sea que estemos en favor o en contra de la emisión de la inteligencia artificial en los arbitrajes, lo que sí es cierto es que ya no se puede ignorar ni su evolución ni su impacto en el arbitraje. Será necesaria una revolución, indudablemente, tanto a nivel legislativo como de la práctica del arbitraje, pero también a nivel filosófico. Ante todo, debemos interrogarnos para saber qué tipo de justicia queremos. Muchas gracias por su atención y aquí quedo a su disposición para contestar a cualquier pregunta o comentario que tuvieran. Muchas gracias. Muchas gracias, José. En realidad todo lo que has dicho es un reto y creo que nos corresponde a los seres humanos pensantes no cerrar los ojos frente a esto que es ya una realidad. Es decir, la inteligencia artificial ya está. Quizá el reto será si decidimos aplicar la inteligencia al arbitraje, en qué medida, pero creo que esto es todo un reto. Siempre es más cómodo y es más fácil mantener el status quo y seguir las cosas como están. Cambio es algo que el temor al cambio siempre va a estar presente, así que yo invitaría a todos a que puedan hacer sus comentarios y dudas. La verdad, es un tema que amerita diversos cambios y creo que más allá de conclusiones o ideas preestablecidas o dogmas, creo que se requiere la inteligencia y la creatividad de todos. Así que los invito, por favor, levanten la mano o para darles el uso de la, eh, de la, de la palabra. Adelante, Ricardo León Pastor. Adelante, Ricardo. Hola, buenos días, muchas gracias por la fantástica exposición. Tenía una reacción y es la siguiente. Yo no estoy en principio en contra de la argumentación automática. De hecho, ha habido, por ejemplo, a propósito de las últimas competencias mundiales deportivas, ha habido varios medios informativos deportivos que han producido artículos deportivos para publicar en sus medios generados por inteligencia artificial. Por ejemplo, iluminando algún aspecto interesante como el score o la anotadora, compilando información de una base de datos, quiero decir, y el artículo ha sido completamente escrito por un sistema. Probablemente en el futuro cercano veamos sistemas de cómputo que puedan escribir efectivamente algo así como laudos arbitrales, al menos sus antecedentes, y escoger de una base de datos el tipo de razonamientos que, por ejemplo, hayan sido razonamientos mayoritarios, ¿no? La pregunta es la siguiente: si les parece interesante que esto se haga, pero como un asistente legal, como un paralegal, de tal manera que, por ejemplo, el sistema puede darte las 3 opciones más frecuentes en las que se ha resuelto ese caso, esencialmente similar a anteriores, y, digamos, produzca argumentación. De tal manera que el árbitro o la árbitra pueda revisar la información y finalmente tomar un criterio
y eventualmente reargumentarlo. Pero ya toda la parte, por ejemplo, dogmática, ¿verdad? Las citas eventualmente de autores, jurisprudencia, etcétera, laudos arbitrales anteriores, hayan sido debidamente compilados con el poder de cómputo del sistema inteligente. Quisiera su reacción sobre eso, profesor. Sí, muchas gracias, doctor Pastor. En realidad, lo que acaba ahora de mencionar corresponde al tipo de herramienta que viene en soporte, que viene a ayudar al tribunal arbitral y también a las partes, pero sobre todo al tribunal arbitral. Pero en este caso, la herramienta inteligente no va a decidir, no toma una decisión. Da las tendencias en función del análisis de esa big data que hace la máquina inteligente, vamos a llamarla así, pero no decide. Por ella misma no se le da la capacidad de decidir. Si se le da la capacidad de decidir, por el momento, como decía anteriormente, será sin dar una motivación. Dirá, pues en función de la tendencia, la máquina decide esto, pero no va a dar el razonamiento del por qué, por el momento, en todo caso, el por qué ha decidido, en el caso presente, de que el resultado debería ser el que ha resuelto la máquina, ¿no? Y aquí es la gran diferencia, ¿no? Por eso decía yo que bajo el punto de vista filosófico tenemos que tomar una decisión, ¿no? O las partes van a tener que tomar una decisión. Van a preferir una justicia en donde el razonamiento es un razonamiento matemático, o más bien un sistema en donde el razonamiento es un razonamiento jurídico que viene finalmente a ser evaluado por un ser humano, ¿no? Y aquí está la gran diferencia existente, donde está la polémica más frecuente, ¿no? José, mientras se van, ¿hay alguna otra? Tenemos ahí algunas preguntas. Verónica Duarte, Patricia Sangali. A ver, adelante Verónica Duarte y luego Verónica. Verónica está ahí. Patricia Sangali, ¿nos escuchas? Hola. Sí, hola, adelante Verónica. Hola. Adelante. Hola, Carlos. Sí, perdón que no encienda la cámara. Estoy en viaje en este momento. Muchas gracias por la exposición. Excelente. Estoy tomando apuntes. Y tengo una pregunta desde el punto de vista práctico, que es ¿quién paga por la utilización de estos sistemas? Si es algo que ofrecen los centros, si lo solventan las partes, si los árbitros lo pueden, cuando lo utilizan como un soporte, es a su costo. ¿Qué experiencia tiene respecto a este punto? Sí, por el momento yo diría que hay que distinguir entre la herramienta que se va a utilizar. Como he mencionado anteriormente, las empresas, a las empresas les interesa mucho saber si van a ganar un arbitraje o no, y cuáles son las posibilidades de ganar este arbitraje y cuál sería la cantidad que podrían reclamar o obtener si iniciaran el arbitraje. Esas herramientas, que son las pre-assessment o evaluaciones previas, ya existen, y esto van obviamente al coste de la empresa, del usuario que consulta estas máquinas, ¿no? Y hay estas herramientas pues se puede hacer por medio de un abono mensual, anual, en fin, cada legal tech tiene su propio sistema de remuneración. Los despachos de abogados también tienen la posibilidad pues de comprar los servicios de estas legal techs para poder analizar pues los documentos que tienen, anticipar que otros documentos podrían salir por sorpresa por la parte contraria, en fin, analizar toda una serie de datos para permitir a la parte orientar su argumentación más bien de un lado o de otro. Y aquí son los despachos de abogados, obviamente, los que son
los usuarios de estas herramientas, y son los que van a tener que pagar por la utilización de estos instrumentos. Ahora bien, luego, ¿de qué manera el despacho de abogados los repercute o los puede repercutir al cliente? Ya es un tema comercial en el cual no entro. Los tribunales arbitrales pueden también recurrir a estas herramientas, y los árbitros ya disponen de estas herramientas aquí, pero en este caso creo que hay una cuestión de revelación. Uno puede preguntarse si es necesario que el árbitro que utiliza ese tipo de herramienta debe desvelarlo a los otros árbitros y también a las partes implicadas. Es un tema del cual pues no he entrado a analizarlo aquí, pero que presenta indudablemente un problema real, ¿no? Si en medio del procedimiento arbitral el tribunal arbitral llega a la conclusión que sería de gran ayuda en un contrato, por ejemplo, de construcción muy complejo, donde hay pues cajas y cajas de documentos, o miles y miles de documentos, ya sean digitales o no, se podría pedir, de la misma manera que se pide la autorización a las partes de contratar a un secretario del tribunal arbitral, de que se contratara una legal tech para que analizara todos estos documentos. Y aquí cabe también la dificultad de la confidencialidad, es decir, de que esta legal tech, esta empresa exterior, va a tener acceso a toda una serie de documentos, toda una serie de información, y nos podemos aquí también poner la pregunta siguiente. ¿La parte debería revelar a su contraparte que está utilizando una legal tech para analizar los documentos, entre ellos pues una multitud de documentos que obviamente están protegidos por la confidencialidad y el secreto profesional? No sé si he contestado de manera completa a su pregunta, doctora Duarte. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Verónica. Patricia Sangali y Pedro Canales. Adelante, Patricia. Hola, buenas. No sé si ahora creo que me podéis ver. Es que estoy conectada con el móvil, así que tengo un poco de problema. Lo que quería era más que nada como un comentario por parte de José, que le agradezco mucho por todo lo que dijo, muy interesante. Sería interesante saber eso, quién va a decidir qué tipo de algoritmos, ¿no? Habrá que utilizar en los escritos para que puedan ser luego analizados por el árbitro, pero por el árbitro máquina, ¿no? Como comentabas antes, y bajo qué forma. Y otra cosa interesante sería saber, ¿no? Si el sistema no va a coger esos mismos algoritmos, ¿qué pasaría? O sea, ¿quién establece las reglas para decidir qué tipo de algoritmos se aceptan por el sistema o no? Y si el sistema no los acepta, ¿qué pasa? ¿Se bloquea el sistema? ¿Y cómo va a decidir? Sí, gracias Patricia por la pregunta, gracias. Muy interesante. Debo decir que la pantalla ha funcionado, o sea que se ha podido ver con claridad la imagen. Yo creo que estamos un poco en una fase un poco prehistórica, al menos con respecto a la pregunta que acabas de decir. Un poco en la prehistoria, ¿por qué? Porque yo creo que aquí la comunidad arbitral va a tener que empezar a trabajar de una manera seria sobre un código ético. Un código ético podría ser a través del IBA, podría ser a través de la ILA, a través de cualquier otro organismo reconocido y representativo de la comunidad arbitral, pero es obvio de que para saber lo que es aceptable o lo que no es aceptable, yo no hablo ahora del punto de vista técnico, sino de lo que éticamente lo que las partes y los árbitros y los centros de arbitraje
pueden hacer o no pueden hacer en el caso de recurrir a la inteligencia artificial. Y por ello se tendría que reglamentar, al menos en base, para empezar, con soft law, de la igual manera que ya existe una carta ética que fue publicada por la Comisión Europea en febrero de 2019, pero esta carta ética está limitada a la utilización cibernética por las jurisdicciones nacionales. Pero ya es un documento de base y que puede servir de reflexión para el futuro de una carta ética en los arbitrajes internacionales. Luego, el otro aspecto de tu pregunta, Patricia, es decir, ¿quién va a decidir de qué manera van a tener que presentarse los escritos en el futuro? Obviamente, no podrá haber un arbitraje, vamos a ver, puramente inteligente, con inteligencia artificial, si ambas partes no están de acuerdo. Y si el tribunal arbitral también tiene que estar de acuerdo. Y a partir de allí, obviamente, se van a tener que definir quién va a ser el contratista, qué legal tech se va a tener que contratar y iniciar una discusión con esa legal tech para saber de qué manera deben presentarse los escritos para que se pueda introducir con facilidad los algoritmos en las máquinas inteligentes. O sea, estamos en fase de reflexión, de desarrollo, pero esto va muy rápido, o sea que nos tenemos que adaptar y tenemos que evolucionar con rapidez. No sé si también he contestado a tu pregunta, Patricia. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Marco Lazo de Bolivia. Adelante, Marco Lazo, y luego Pedro Canales. Muchísimas gracias, estimado Carlos. Un gusto saludarte. Felicitar a José Rosell, una magnífica exposición. Definitivamente este tema es interesante y no solo es el futuro, es el presente, ¿no? Y como usted bien decía, nos lleva a reflexiones en el sentido de que del alcance finalmente que va a tener la tecnología. ¿Hasta qué punto vamos a poder darle a un robot, que no es otra cosa que un algoritmo, la facultad de decidir? Hasta el momento, dentro de lo que es el proceso del juzgamiento, ya tenemos el uso de la selección de material jurídico, de la aplicación concreta al caso, pero evidentemente acá viene el trabajo complicado, que es autorizar a un algoritmo el hecho de encontrar relaciones causales y de determinar una calificación, o sea, de decidir, porque efectivamente el algoritmo carece de ciertas estructuras que tenemos los árbitros, los abogados, los seres humanos. Pero digamos que eso se puede solventar con la cantidad de data que se pueda poner al algoritmo. La pregunta es, en las circunstancias actuales y tomando en cuenta que el legal tech está siendo prohibido en muchos países, o sea, existen varios países que están prohibiendo la predicción de decisiones judiciales o arbitrales, estableciendo patrones de sentencias, ¿no? Para prevenir este problema, no será necesario pensar en una estructura de un convenio, de un tratado internacional que a futuro pueda promover este tipo de soluciones, tomando en cuenta que en la actualidad estas posibilidades ya están siendo prohibidas por jurisdicciones concretas. ¿Tendríamos que pensar en algún convenio internacional, en la ayuda de Naciones Unidas, por ejemplo, para elaborar algún convenio macro que permita la evolución de este sistema? Bien, sí, la pregunta es obviamente interesante y yo no lo tengo claro todavía. Si se tiene, por ejemplo, que ir por etapas, empezar con soft law, intentar
reglamentar la situación actual y sobre todo limitar el contorno, el perímetro de intervención a través de una soft law que es mucho más fácil de adoptar que un convenio internacional. Obviamente tendría la ventaja pues, de que fuera aplicable a todos los países signatarios y que hayan ratificado dicho convenio. Obviamente la facilidad, la respuesta fácil es decir, vamos primero por la soft law y veremos luego si llegamos a una necesidad de crear a través de las Naciones Unidas una ley modelo o un convenio internacional. Esto obviamente, como la evolución tecnológica va tan rápida, evoluciona tan rápidamente, yo creo que me temo de que un convenio internacional, cuando ya se llegara a un cierto consenso, ya llegaría demasiado tarde porque la revolución tecnológica ya hubiera probablemente ido más allá de lo que se habría previsto en un convenio internacional. La posibilidad de decidir, este otro aspecto de su comentario, ya existe. Ya en Estados Unidos, en algunas jurisdicciones, ya las máquinas inteligentes ya deciden en ciertos casos, como en Estonia, como decía antes, en los litigios inferiores a 7.000 euros ya lo están decidiendo máquinas. Por el momento, en Estados Unidos, que yo sepa, según las informaciones de las que dispongo, son generalmente en litigios relacionados con el derecho del consumo, en accidentes de tráfico, etcétera, etcétera, en ese tipo de litigios, pero no en litigios de mayor incumbencia o de mayor importancia. Muy amable, gracias. Gracias, doctor Lazo. Muchas gracias, Marco. Tenemos una pregunta del doctor Pedro Canales. Adelante, doctor Pedro Canales. Y también tenemos a Juan Erdosain. Lo tenemos ahí, adelante. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Muy interesante su exposición, de ya muchas gracias. Y mi consulta deviene sobre cómo va evolucionando, ¿no?, todo lo que es la inteligencia artificial y sobre todo a cómo se puede ir desarrollando en un futuro. En este caso me surge la duda sobre los laudos. Una vez que sean dictados, si por ahí podría ser de buena práctica que se establezca algún sistema de revisión sobre estos laudos al ser emitidos mediante una tecnología de inteligencia artificial. Y ya que estamos en esta etapa inicial, ¿cómo podría preverse algún sistema de revisión sobre los algoritmos y que sea prepactado por las partes para su entendimiento? No sé, ¿qué opina usted sobre un sistema similar? Sí, es decir, usted está hablando de un laudo dictado por un tribunal arbitral compuesto por 3 árbitros humanos, seres humanos, cuyo laudo sería revisado por una máquina inteligente. Este es su comentario. Claro, pregunta. sí. Sí, de esta manera y de sentido inverso, porque podemos encontrarnos frente a un laudo dictado por una inteligencia artificial y que por ahí podría llevar a que las partes decidan o entiendan que este laudo ha sido dictado incorrectamente por la propia utilización de los algoritmos. Sí. Bueno, yo creo que confiar la revisión de un laudo a una máquina inteligente va a encontrar una dificultad. Y es de que en un laudo, vamos a referirnos a un laudo normal, es decir, a un laudo motivado, la revisión va a ser una revisión sistemática, no va a ser una revisión con una motivación.
¿no? O sea, la máquina inteligente va a poder determinar si se han cumplido ciertos parámetros, si se ha cumplido con unos ciertos elementos, pero, por ejemplo, hay otros elementos del laudo, incluso de todo el procedimiento arbitral que se ha seguido en un arbitraje normal. La máquina inteligente no va a poder, por el momento, venir a corregir o a evaluar si se han cumplido o no se ha cumplido. Por ejemplo, el principio del contradictorio. Que yo sepa, por el momento, ninguna máquina inteligente hoy en día es capaz de determinar si se ha violado, o se ha cumplido o no se ha cumplido el principio del contradictorio. Es decir, que las máquinas hoy pueden evaluar datos, pueden incluso tomar ciertas decisiones, pero no van a poder analizar aspectos como la buena fe, la buena conducta de un procedimiento arbitral, etcétera, etcétera. Todo esto se escapa por el momento del control de la máquina y por consiguiente todavía no hemos llegado allí. En el sentido contrario es más fácil, es decir, que haya un órgano, ya sea pactado por las partes o un órgano jurisdiccional que venga a revisar un laudo dictado por una máquina inteligente y que no habrá sido motivado, sí, eso es posible, de que un juez o un árbitro venga a controlar este laudo artificial. Eso sí es más verosímil, al menos hoy en día. Perfecto, muchísimas gracias y tendremos que estar atentos a cómo evoluciona toda esta situación y la jurisprudencia. Muchas gracias. A usted, doctor. Tenemos otra pregunta de Linder Rojas. Adelante, si está en la sala, puede activar su micrófono. Linder. Mientras Linder, tenemos una nueva pregunta de Verónica Duarte, adelante. Muchas gracias. Bueno, luego de escucharlos, me surge la pregunta, doctor, ¿qué tipo de previsiones podríamos incluir desde ya en las cláusulas arbitrales para quedar a salvaguarda en caso que las partes quieran utilizar este tipo de sistema? Excelente pregunta. Obviamente, lo que pacten las partes, pacta sunt servanda. Si las partes están de acuerdo en pactar una prohibición de la utilización de herramientas inteligentes, obviamente no hay dificultad. La dificultad puede surgir luego cuando hay un litigio en si se han utilizado de manera oculta, si había que revelarlo, no había que revelarlo, si no se ha cumplido con la obligación de respetar cierta confidencialidad que se habría pactado entre las partes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo diré, en el momento de redactar la cláusula de arbitraje, pues las partes van a poder pactar lo que ellas quieran, si están de acuerdo, y poner en funcionamiento lo que técnicamente sea posible, ¿no? Factible. Claro, el problema que yo le veo es que como avanza tan rápido la tecnología, si hubiera alguna fórmula lo suficientemente amplia, ¿no? Como para, no sé, algo genérico como las partes podrán utilizar sistemas de inteligencia artificial con las tecnologías disponibles al momento de que se genere disputa o algo así, si usted ha visto ya alguna cláusula de ese tipo o si tiene alguna recomendación. Personalmente no he visto todavía ninguna cláusula que incluya ese tipo de pacto. Sí, se ha discutido, se discute en los foros, pero no tengo ninguna recomendación. Tendría que ponerme a trabajar y reflexionar sobre qué tipo de elementos uno quiere introducir en la cláusula de arbitraje y que estarían relacionados con la inteligencia artificial. Pero es posible, obviamente, intentar redactar algo que se pueda acomodar
a lo que existe actualmente en el mercado. Muchísimas gracias. De nada, doctora. Muchas gracias, Verónica. ¿Alguna otra pregunta o comentario a nuestros asistentes? José, mientras yo tengo estas preguntas que son al vuelo mientras te escuché a ti y escuchaba los comentarios, sí. En la medida que, a ver, un poco quiero hacer unas reflexiones a Galope. En el supuesto, que creo que va a ser una verdad, ni siquiera digo, los abogados les gusta esta frase, en el supuesto hipotético negado, ¿no? Yo diría que en el supuesto hipotético positivo y que se va a comprobar que la inteligencia artificial ingrese al terreno del arbitraje internacional. ¿Esto no implicaría que no se requiera árbitros, que no se requiera instituciones arbitrales? Los abogados probablemente todavía sí, porque van a tener que preparar el caso y presentar en los formatos que correspondan, pero ¿no sería un desplazamiento del árbitro como ser humano y que sea sustituido? Lo que ha ocurrido en las empresas, en las fábricas, digamos, para no ir más allá, es decir, la mano de obra ha sido desplazada por los robots y por las máquinas. En el caso del arbitraje se desplazará. Y esto me lleva dos reflexiones. Una, por un lado, que los árbitros, y aquí me incluyo, digamos, todos, los que estamos aquí, los interesados, estaríamos desplazados, algunos casi como a piezas de museo. Entonces, y lo segundo, mi querido José, es referente a el desarrollo que pueda existir. A ver, ¿a dónde quiero llegar? El derecho ha ido evolucionando en la medida que los juristas y los hombres de las distintas familias jurídicas han ido creando y recreando el derecho. Las máquinas hoy día van a recibir la información, la procesan y sobre esa información que es estática comienzan a emitir decisiones. Pero eso no conllevaría que no haya, no podría, digamos, por eso hablo en condicional, ya no el desarrollo como siempre ha ocurrido en el derecho. ¿Cómo lo ves tú? Esto es adelantarnos al futuro, es decir, casi como tener una bola y ver qué es lo que va a suceder, pero siendo un poco con la información que tenemos, ¿qué opinión te merece, José? Bueno, creo que tu pregunta tiene diferentes aspectos. La primera parte de tu pregunta era saber si realmente la máquina inteligente va a desplazar a los árbitros. Yo diría que si las partes están satisfechas en obtener un laudo que no esté motivado, sin ninguna motivación, simplemente que cuantifique el daño que una de las partes tiene que pagar a la otra. Si esto es lo que las partes quieren, yo creo que esto ya es posible técnicamente posible. Luego, si hay un problema en el momento de ejecutar este laudo, yo creo que el Convenio de Nueva York puede utilizarse sin ser modificado para ejecutar ese tipo de laudo. El tema del control, de la revisión, esto ya va más allá. Eso necesita más reflexión y otro nivel de discusión a nivel del recurso de anulación, incluso de ejecución, por la vía obligatoria. Con respecto a los despachos de abogados, yo creo que si seguimos esta tendencia de considerar de que la inteligencia artificial es una buena cosa, las herramientas están allí y poco a poco los despachos de abogados van a desaparecer o en gran parte no van a tener el mismo rol que están teniendo hoy en día si vamos hacia un
una justicia inmaterial o robotizada. Yo creo que sí, ya como decía antes, hoy puedes tener una opinión legal o una opinión respecto a la evaluación de un daño a través de varias herramientas inteligentes. Y por consiguiente, la manera en que unos argumentos pueden ser adelantados o desarrollados más que otros, también eso se puede lograr con la tecnología existente. ¿Hasta qué punto el despacho de abogados va a jugar el papel que está jugando hoy en día? Eso, repito, dependerá mucho de la voluntad del usuario y también de la inteligencia del despacho de abogados de saber adaptarse y saber trabajar con estas herramientas inteligentes. A nivel del desarrollo, esta es la segunda parte de tu pregunta, el desarrollo del derecho, yo diré que lo veo muy mal. Yo lo veo mal en el sentido de que a partir del momento en donde las máquinas inteligentes no pueden razonar, tampoco pueden favorecer el desarrollo del derecho, porque no existe un razonamiento jurídico. Y las leyes van a tener que modificarse si vamos siguiendo esa tendencia, y como las leyes van a modificarse en función de lo que existe en el mercado y de cómo se están comportando los diferentes usuarios, obviamente veremos que el derecho se va a empobrecer. Y poco a poco, de la misma manera que las bibliotecas, los libros están desapareciendo, pues igualmente el derecho no va a evolucionar, y eso va a ser un problema más grave, creo, en los países civilistas que en los países de la common law. Pero también esto es otro debate. Te agradezco, José, las reflexiones, porque más que respuestas, digamos, son reflexiones, son lo que puede ocurrir. Creo que algo, como decías al inicio, ya está la inteligencia artificial, no estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Hace año y medio, ¿quién iba a imaginar o predecir que íbamos a estar encerrados en cuarentena? Ya eso no es cuarentena, porque hemos pasado literalmente la cuarentena y probablemente sigamos todavía un tiempo. Y hemos aprendido, creo que hemos aprendido, nos hemos acostumbrado a vivir con este virus y a convivir con él, no es que a vivir, a convivir. Lo que la inteligencia nos dará es oportunidades y ver cómo las explotamos. Siempre el primer centro de arbitraje, por ahí creo que Patricia o Verónica decían, el primer centro de arbitraje que logre poner en blanco y negro, ¿no? Diríamos, y comience a llevar adelante procesos arbitrales, creo que va a liderar. Y lo mismo los despachos de abogados que puedan reinventarse, ¿no? Creo que es un reto para todos. Pero veo ahí a Ricardo León que levantó la mano. Ricardo, adelante. Sí, nuevamente gracias, Carlos, porque tus preguntas me sugerían más preguntas y podríamos así quedarnos toda la mañana, ¿no? Pero voy a ser muy puntual para que José reaccione, por favor. Y la pregunta es la siguiente. ¿Le parece válida, José, una distinción entre, que es muy clásica en la teoría legal anglosajona, entre easy cases y hard cases? De tal manera que eventualmente los casos fáciles, los easy cases, muy rutinarios, probablemente de importancia económica menor, sigan una tendencia de robotización más o menos acelerada, mientras que los hard cases, que son casos mucho más complejos, probablemente muchos que se arbitran internacionalmente, requieran, por ejemplo, un tribunal de lujo, por decirlo así, un tribunal con premium, como un tribunal humano. ¿Esa podría ser una tendencia? ¿Qué es lo que usted piensa? Sí, seguro. Yo creo que sí. Esto es lo que nos está demostrando lo que ocurre hoy en día en los dos países que ya he mencionado, y hay más, pero los que quizás yo conozco más en detalle por haberlos estudiado más, es decir, en Estados Unidos y en Estonia. Estonia, este pequeño país báltico en donde yo diré que la inteligencia artificial de manera general es reina. Pues yo diré que sí, en los easy cases, en estos easy cases, pues no hay duda de que la inteligencia artificial
va a encontrar un lugar mucho más cómodo y mucho más utilizado que en los hard cases, en donde pues no hay la misma, el riesgo es mayor, no hay la misma experiencia todavía, en fin. Por el momento yo lo veo difícil en el momento actual, ¿no? De que se aplique o que se tenga recurso la inteligencia artificial en los casos complejos. ¿Sí? Que vengan en ayuda es otra cosa, que vengan con herramientas inteligentes que puedan ayudar a las partes e incluso al tribunal arbitral, sí, esto sí, pero no a la sustitución de los intervinientes en el procedimiento. Por el momento. Yo quizás con respecto al comentario que hacías, Carlos, al último comentario que tú hacías, yo creo que es interesante observar de que, como le decía antes, el Instituto de Arbitraje de Estocolmo hoy en día está manejando todos los arbitrajes de manera digital y a través de su propia plataforma. Eso ya es real, pero según lo que yo puedo oír, según lo que yo he podido observar, es de que las partes no están del todo satisfechas con este sistema de obligatoriedad en la utilización de plataformas virtuales o digitalizadas como único modo de manejar un arbitraje, de conducir un arbitraje. Y es por eso que en el último reglamento en vigor, que es el reglamento suizo, allí se está dando la opción a las partes de escoger por un sistema digitalizado o a ir de nuevo al papel, ¿no? Pero eso es lo que las partes decidan, ¿no? Pero que el centro de arbitraje lo imponga, yo lo veo todavía un poco prematuro. Sí, y mientras escuchaba me surgió otra pregunta y si has hecho un comentario, te pido disculpas, creo que, a ver, no es que creo, tampoco no puedo decirnos, probablemente convivan los dos sistemas, digamos, un sistema de arbitraje internacional artificial, por utilizar, y un sistema de arbitraje convencional, tradicional, digamos, presencial. Como seguramente después de la pandemia ocurrirán arbitrajes virtuales y arbitrajes presenciales. Y también podría ocurrir, José, ¿qué opinas? Arbitrajes mixtos, es decir, porque tú mencionaste todo el tema de daños, yo agregaría, por ejemplo, todo el tema de condena de costas, que muy bien pueda la máquina, el robot, calcularte y determinar cuál es el monto de las costas. Basta con completar los campos que sean necesarios. Entonces, en un caso de indemnización, ¿no?, el tribunal de carne y hueso verifica el incumplimiento, actúa pruebas, lleva audiencia, y si hay si hay lugar y si se concluye que hay un incumplimiento y por lo tanto responsabilidad civil, se pasará luego a la cuantificación de daños y ahí entra el robot y lo que hace es únicamente con los datos que se ingresen calcular ya los daños, ¿no? Lo mismo con costas, podría ser, terminas un proceso y luego para efecto de la condena de costas ingresar las variables al robot y el robot te dice 72.25% a uno, 32% al otro, y si son varias partes les asigna sus costes a cada uno. Esto que parece casi como un juego mental, ¿tú ves que podría ser factible? En el caso de la Cámara de Estocolmo, ¿son mixtos o son virtuales y presenciales? Perdón, o sea, artificiales y los convencionales para utilizar. Y luego Marco Lazo, que nos pide el uso del para adelante, José, y luego Marco.
Sí, bueno, el Instituto de Estocolmo lo único que está haciendo es gestionar o administrar el procedimiento a través de una plataforma digital, en donde todo entra, los escritos, la prueba y luego la audiencia, todo se lleva de manera virtual a través de su propia plataforma que tiene el Instituto de Estocolmo. Pero esto es distinto de yo diré, de la inteligencia artificial, en donde la máquina viene a sustituir al hombre, ¿no? Al emitir una decisión, inclusive el tema de la cuantificación de los daños. Los peritos, los expertos, ellos ya pueden utilizar, obviamente, herramientas inteligentes para llegar al cálculo de los daños. Toda la dificultad es en determinar cuál es el método más apropiado para el caso presente, ¿no? Por el momento, actualmente, las máquinas, las herramientas existentes dan las tendencias del tipo de método que se está utilizando para evaluar los daños y perjuicios resultados de una venta frustrada, ¿no? Pero luego está el tema del... y el soporte sería el informe del experto utilizando o no la herramienta artificial para presentar cálculos de cuantificación en base al método que habrán utilizado y programado los expertos. Ahora, que el tribunal pueda utilizar también por su lado herramientas artificiales para determinar el método, no. El cálculo, según el método, sí. Pero yo creo que aquí volvemos al debate de antes. Yo creo que nos tenemos de preguntar si el tribunal debería revelar que tendrá recurso a una herramienta artificial para determinar daños y perjuicios e inclusive las costas. Qué bueno, qué interesante. Revelación. Adelante, Marco. Muchas gracias. Excelente, no, definitivamente, doctor Rosell, muchas gracias por esta reflexión y esta nueva información. Yo quería comentar lo siguiente. Tengo entendido que la Universidad de Texas ha elaborado un proyecto para determinar predictivamente los fallos de la Corte Suprema de Justicia en ese país. Sí. Y que el proyecto piloto ha tenido un éxito del 70% en los fallos. O sea, ellos han podido hacer una base de datos de temas concretos y han sacado como una variable, una constante en los fallos de la Corte Suprema en un tema concreto, ¿no? Han hecho el experimento cambiando las variables, cambiando montos, cambiando algunas circunstancias y han podido llegar a un 70% de veracidad en los fallos de esta inteligencia artificial, entre comillas. En Europa han hecho un experimento parecido y han llegado casi al 80% de aciertos en temas de justicia sobre derechos humanos, ¿no? Que tienen una normativa y fallos un poco más estandarizados. Yo creo que acá este aspecto académico nos da luces muy interesantes, ¿no? El primer aspecto que yo quisiera resaltar es de no exagerar con los alcances de la terminología. Yo creo que la inteligencia artificial es algo muy bonito para Hollywood, es muy sexy y qué sé yo, pero en realidad de lo que estamos hablando nosotros es de una justicia predictiva. Estamos pensando que vamos a alimentar a un algoritmo, vamos a darle a una computadora una data, un conjunto de información, y de este conjunto de información que no van a ser otra cosa que sentencias específicas
digamos, sentencias de una Corte Suprema de Justicia en un tema concreto, ¿no? Y de eso, de esa base, el algoritmo va a sacar un promedio con las variables que vayamos nosotros utilizando. En términos generales, eso parece interesante, ¿no? Parece interesante porque podría lograr aspectos que los jueces y los árbitros nos empeñamos en conseguir, ¿no? La imparcialidad, la objetividad, la frialdad, ¿no? Queremos tapar los nombres, dejar de lado los sentimientos y ver solamente hechos y la normativa. En ese sentido, me parece muy interesante pensar en esta justicia predictiva. Sin embargo, el verdadero trabajo va a consistir nuevamente en las mentes humanas de compilar y seleccionar este conjunto, esta base informática que va a alimentar al algoritmo concreto para que decida sobre la base de un conjunto de normas, de un conjunto de sentencias, un conjunto de laudos arbitrales, un conjunto de lo que nosotros queramos. Y ahí el verdadero trabajo es básicamente decidir qué alimento, qué recursos le vamos a dar al robot, ¿no? ¿Qué data le vamos a dar al algoritmo? Y en ese sentido resulta muy interesante encontrar primero la especificidad de los temas y encontrar la contextualidad de ese tipo de temas. Por ejemplo, nosotros que pregonamos y trabajamos básicamente en el marco del derecho privado, del derecho civil, del derecho comercial, estamos adecuando la normativa y los principios bajo el tema de la constitucionalización del derecho privado. O sea, un abogado en la última década que ha ido estudiando, ha ido viendo jurisprudencia, ha ido participando en este tipo de foros, es muy diferente al abogado de hace 30 años. En el tema, por ejemplo, de la existencia del neoconstitucionalismo. Entonces, es nuevamente para dar algún aporte a la excelente charla que usted nos ha dado, doctor. Yo concluiría nuevamente que todo este círculo va a comenzar y va a terminar en el ser humano y que si llegamos a esta justicia predictiva bajo estándares, va a ser sobre la alimentación y los recursos que nosotros abogados demos a este robot. Si nosotros simplemente vaciamos las sentencias de una Corte Suprema de Justicia de los últimos 200 años, vamos a tener una ensalada muy complicada. Entonces, estos parámetros, estas avenidas conceptuales, por ejemplo, una de ellas, el tema de la constitucionalización del derecho civil y el derecho comercial, van a servir de base fundamental para que esta justicia cibernética funcione en la medida en la que nosotros queramos que funcione. Por eso me encanta el tema de la justicia digital y la robótica, la inteligencia artificial, pero en realidad siempre vamos a ser nosotros los que alimentemos este procesador y los que más o menos demos los parámetros generales de lo que vaya a salir de las sentencias que vaya a tener esta justicia predictiva. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Lazo. Dos comentarios muy breves. Estos informes que ha mencionado, uno de la Universidad de Texas y el otro informe relacionado con los derechos humanos, lo único que han hecho estos informes es un análisis de datos, de Big Data. Son simples análisis. Han confirmado que efectivamente esta es la tendencia. Y esto es la ayuda al tribunal o la ayuda al juez. Es una ayuda. Otra cosa es el
decidir, que las partes decidan que el que va a tomar la decisión es la máquina artificial, que es otra cosa. Es decir, y en la medida en donde la máquina esté capacitada para tomar el tipo de decisión en los casos que se les planteen, ¿no? Ahora bien, si esto es lo que es la tendencia, que las partes van a elegir, es decir, dar el poder a esta máquina de que ella decida en ciertos casos, nos volvemos a la dificultad de la protección de los derechos fundamentales. Aquí hay que garantizar los derechos fundamentales. No los voy a repetir, en todos los países no son los mismos, pero yo creo que nos entendemos todos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos fundamentales que hay que proteger? Y se están protegiendo esos derechos fundamentales cuando se está introduciendo unos datos sin saber quién introduce los datos. ¿Son los abogados? ¿Son los árbitros? ¿Son los centros de arbitraje? Hay que hacer una reunión previa para ponerse de acuerdo de quién va a introducir estos datos en la máquina para que la máquina los analice e incluso que luego decida. Eso es puerta abierta. Sí, tenemos que seguir reflexionando sobre ello. Ya vamos terminando. Muchas gracias, José. Hay un tema que desde luego me surge también, que es una idea, y es con los seres humanos, digamos, con la justicia arbitral de carne y hueso, una de las malas prácticas es la corrupción o la falta de independencia, imparcialidad de los árbitros o de algún miembro del tribunal arbitral, que van desde la recusación hasta probablemente acciones de responsabilidad civil. En el caso de las máquinas, ello digamos, no sería posible, o por lo menos tendría que buscarse otro mecanismo. Pero me surge la idea de que, como el ser humano también es muy creativo, dirá, ya no puedo corromper a una máquina. ¿Cómo corrompo una máquina? ¿Cómo hago que cambie su parecer, su voto que era fundado, que lo cambie en fundado? Entonces, seguramente recurrirán, no sé si me viene, a alterar la información que haya sido suministrada, las variables con las cuales deben procesar. Entonces ahí el tema de ciberseguridad juega un rol importante, ¿no? Para que no haya error, no en la máquina, sino error en la data que tiene que valorar. Como el ser humano es un campeón y es creativo, seguramente buscará alguna forma no legal, no acorde a las buenas prácticas, y que será otro tema que seguro abordar, todo el tema de ciberseguridad o ciberseguridad y protección, ¿no? de esta información. No sé si te merece algún comentario, José, esta reflexión. Bueno, yo diría que respecto a la corrupción, sí, hay un riesgo enorme de que la corrupción exista en un mundo digital. Es obvio, todo dependerá, como decíamos antes, como estábamos dialogando con Marco Lazo, de saber quién va a introducir los datos. ¿Quién introduce? Vamos a confiar esta tarea a la Legal Tech, que es la inventora de esa herramienta inteligente. Bueno, quizás sí, pero si una parte pues le da un sobrecito o un jamón al final de año para que no introduzca algunos de los datos de la otra parte, en fin, aquí uno puede tener mucha imaginación. Es decir, que sí son corruptibles. Yo creo que las legal techs, como todo el mundo, son susceptibles de ser corruptas. Y por consiguiente hay que ir con mucho cuidado con lo que hacemos en los arbitrajes en el futuro. Esto es un primer tema, pero aquí se puede desarrollar de una manera más profunda. Esto merece un debate muy interesante, muy delicado. Y con respecto a la ciberseguridad, obviamente ese es un tema que ya encontramos hoy con las audiencias telemáticas, ¿no? Estamos
confiando toda una serie de datos e información, bueno, las partes, los árbitros no, yo actúo como árbitro únicamente, pero las partes están confiando toda una serie de información, de documentos que en principio son confidenciales a un proveedor que nos está facilitando la logística necesaria para que llevemos a cabo la audiencia, ¿no? Y cuidado, porque como en todas las instituciones, la gente, pues hoy trabaja para esta empresa, mañana va a trabajar con otra empresa y han tenido acceso a información sensible, no solo comercial, sino del Estado, va a tener acceso a toda una serie de información, de documentos, que se lo hemos proporcionado porque les estamos diciendo a estos proveedores, por favor, nos ayudan a que la audiencia virtual sea conducida de una manera estable, sin dificultad, ustedes sin acceso al documento. Ahora llamo el documento C84, pues póngame en la pantalla el documento C84. Y el documento, todos los documentos, todo el expediente del arbitraje está en manos de estos proveedores. Cuidado. José, perdón. Sí, perdón. No solo los documentos y la audiencia, la deliberación. O sea, anteriormente en una deliberación te encontrabas en alguna actividad académica y el día anterior o el día posterior llevabas a cabo la deliberación. Pero, no puede repetir, perdón, no he entendido bien, había una interferencia. ¿Puede repetir, Carlos, por favor, la última frase? Te decía que no solo la audiencia está expuesta, sino también la deliberación del tribunal. Sí. Porque anteriormente las deliberaciones, en su gran mayoría, eran presenciales del tribunal que se encontraba en medio de una actividad académica o exclusivamente te reunías para deliberar con el tribunal arbitral. Pero hoy día la plataforma te permite eso y la plataforma te permite grabar, te permite, o sea, todo. Es decir, ya tienes no sé si la palabra es el borrador del laudo, pero las decisiones de las posiciones del tribunal arbitral. Entonces hay un tema muy, muy sensible que está afectando a todo y que hay que tomar las medidas del caso, ¿no? Indudablemente. Esto es un tema muy, 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 muy delicado. Yo voy a decirte que en la mayoría, en la gran mayoría de los casos en los que intervengo como árbitro, las deliberaciones las hacemos telefónicamente si no se pueden hacer en persona, presenciales, pero no por el intermedio de plataformas digitales, porque la utilización de estas plataformas no hay ninguna seguridad, no hay ninguna garantía en que eso va a quedar secreto y que no se va a utilizar los comentarios hechos por los árbitros y las decisiones a las que se llegan y sobre todo no registrarlas. No hay que registrar en lo absoluto las deliberaciones del tribunal arbitral por el intermedio de un proveedor y sin citar, no voy a citar nombres obviamente, no estoy culpando a nadie, pero yo creo que es un problema muy grave y que tenemos que tener muy presentes, y antes de confiar la misión de conectarse a un sistema que sea Zoom, Teams o cualquiera para deliberar, yo creo que esto hay que reflexionarlo muy bien e incluso me pregunto si no habría que plantearse el tema a las partes, revelarlo a las partes, por si hubiera alguna link, en fin, alguna fuga de información. Y siendo un poco más fatalistas, la deliberación, José, como muy bien tú y nuestros colegas saben, no es única, no es que hay una, digamos, puede haber varias rondas de deliberaciones donde uno va madurando, decantando ideas, probablemente hasta cambiando no cambiando de posición, pero simplemente dándose cuenta que tenía una visión distinta, errónea, que no vio tal prueba y entonces lo que dijo el día 1 de liberación probablemente es distinto a lo que va a decir el día 3, y entonces hay un tema ahí porque se va formando decisión del tribunal arbitral, ¿no? Entonces todo está en riesgo,
en el mundo virtual. Indudablemente, sí. Sí. Bueno, yo creo que vamos terminando. Hay una última pregunta que creo que podría ser la de cierre. Gerardo Nieto, si estás presente de Venezuela, puedes hacer uso de la palabra de tu pregunta y con esto cerraríamos la intervención. Gerardo. Sí, buen día a todos. Disculpe que no encienda la cámara. Gerardo, adelante. Buen día, ¿cómo está? Disculpe que no encienda la cámara, estoy con el móvil y estoy conduciendo. Gerardo Nieto, tienes ya el audio activado. ¿Me escucha? Pero de lejos, pero muy mal, no suficiente para que entienda bien lo que está diciendo, perdone. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora Muy bajo, Gerardo. Ahora, sí, sí, sí. ok. Yo represento un centro de arbitraje que constituimos recientemente en Venezuela, en frontera con Colombia. Y pues bueno, hemos estado en toda la actualidad que nacimos con pandemia y hemos estado adecuándonos a esta situación. Mi pregunta es, ¿qué recomendación daría a los centros de arbitraje y específicamente a los que nos estamos iniciando en esta excelente actividad con respecto a esta materia? Muchas gracias y disculpe que no encienda la cámara. Bueno, aquí me hace una pregunta difícil. Todo dependerá de que, vamos a ver, de qué medios dispone su centro de arbitraje, ¿no? Porque indudablemente de todo lo que hemos estado hablando hoy, esto tiene un coste, es un coste importante. Y no sé hasta qué punto un centro de arbitraje puede permitirse el lujo, si yo me puedo exprimir así, de crear con la ayuda de un proveedor una plataforma específica para este centro de arbitraje para poder manejar de una manera digital para administrar todo el procedimiento. Esto tiene un coste importante, luego obviamente se puede repercutir a las partes, pero ya aquí entramos en un tema ya más económico que de posibilidad. Indudablemente mi recomendación es de que si tienen los ingresos necesarios, si tienen los medios económicos necesarios para crear una plataforma, perfecto, siempre y cuando den la opción a las partes, esto es mi recomendación, den la opción a las partes para que escojan si quieren un arbitraje administrado digitalmente de A a Z o no. Y si no lo quieren y si no optan de una manera consensuada entre las partes y de acuerdo con el tribunal arbitral, entonces que se vaya a un arbitraje pues, clásico en donde las partes pues, presentan pues, sus escritos por escrito, además de quizás presentarlos también a través de un email, ¿no? Con los riesgos que eso conlleva de presentar escritos de manera repetida por Internet en vez de utilizar un intranet. Pero bien, esto ya es un tema más amplio. No, muchas gracias, José, y muchas gracias a todos los asistentes a esta sexta sesión de la Masterclass de Latin America International Arbitration. Un tema además que no es de los tradicionales, convencionales, y probablemente nos deja más dudas, inquietudes. De hecho, también debe haber muchos escépticos a decir esto, bueno, no, esto todavía no se va a implementar, faltará un siglo o un milenio para que eso se implemente. En todo caso, creo que nadie sabe, por lo menos todavía no hay una bolita que nos diga, Cristal, esto se va a comenzar a implementar tal o cual en tal momento. Lo que creo que sí es importante es empezar a tratarlos, a discutirlos y a discutirlos con un análisis crítico, con una mente abierta de que todo es posible. Y creo que la pandemia nos ha mostrado que nada está dicho y que muchas cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos.
la inteligencia artificial está funcionando. Habría que preguntarse en qué medida puede funcionar el arbitraje, cómo todos los inconvenientes que hay que se debe tener en cuenta, desde la corrupción, que alguien podría decir, pero ¿cómo corromper a una máquina? Sí, probablemente no, pero ¿quién suministra los datos? En fin, hay tantos temas y seguramente es un tema que no se ha agotado. Así que los invitamos a todos a seguir reflexionando sobre la inteligencia artificial en los arbitrajes. Muchas gracias, José, por traernos este tema al debate, por hacernos pensar y por un momento tratar de imaginar el futuro, si es que ello, con la esperanza de que todo sea mejor. Creo que eso es lo que queremos. Veremos qué es lo que nos depara. Así que te cedo el uso de la palabra, José, para que puedas despedirte y luego podamos cerrar la sesión. Adelante, José. Pues simplemente agradecer de nuevo a Carlos y a Mauricio Morales por la invitación y por el apoyo logístico y a todos ustedes por haber participado en esta masterclass, así es como se le llama, y haber preguntado en las preguntas que indudablemente nos hacemos cada uno de nosotros cada día cuando pensamos estamos pensando sobre si vale la pena seguir invirtiendo tanta energía y tantos esfuerzos en relación a la inteligencia artificial, o ya lo dejamos de lado y vamos a hacer obstrucción total y absoluta y no lo queremos en los arbitrajes porque seguimos queriendo que los arbitrajes sean más humanos en vez de ser inhumanos. En fin, gracias a todos por las preguntas, y la palabra ahora la tiene quizás Mauricio Morales, si no me equivoco, para cerrar el evento. O Carlos, no sé quién. No, muchas gracias, José. Antes de darle, les pediría a Mauricio que mande un mensaje, si puede activar sus cámaras, los que tengan para tomar la foto, les vamos a agradecer. Así que, Mauricio, tú nos dices cuándo toman las fotos, y a todos, por favor, activar sus cámaras, los que puedan acompañarnos, y bueno, vamos a todos tratando de activar más las cámaras para poder tomar las fotos. Mauricio, creo que ya podrías tomar una foto y ya luego tú nos avisas. Perfecto, doctor. Vamos tomando las capturas. Una captura más. Y preparados. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, Mauricio. Te cedo el uso de la palabra. Nuevamente, muy buenos días, muy buenas tardes con todos. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, doctores. Agradecer, por supuesto, la presencia del doctor José Rosell en esta sexta masterclass organizada por el Latin American International Arbitration LIA. Agradecer a todos los miembros del Latin American International Arbitration LIA, a todo el Board of Directors y todos los asistentes que se han congregado en esta actividad académica. Agradecer especialmente al doctor José Rosell por acompañarnos en esta sesión. Sin más, nos retiramos invitándolos a participar de las próximas actividades que organiza LIA, así como también de otras actividades arbitrales que se desarrollan en la región. Los invitamos a participar de los eventos que organiza también el Instituto Peruano de Arbitraje. Este 20 de julio organiza la 24ª edición del IPA Webinar, Indemnización de Daños y Perjuicios en el Arbitraje. Invitarlos también a participar del segundo curso de especialización IPA, denominado Anulación de Laudos Arbitrales, un programa especial que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje este 5, 6
12 y 13 de agosto en 8 sesiones en modalidad virtual. Recordarles que las vacantes son limitadas y podrán encontrar mayor información en las redes sociales, así como en la página web del Instituto Peruano de Arbitraje. Invitarlos también a participar este 10 y 11 de agosto de la Conferencia Internacional IPA, Mecanismos para la Protección de las Inversiones y Arbitrajes de Inversión, un programa especial que realizó el IPA relativo a inversiones. De igual manera, este evento es de acceso libre, previo registro e inscripción. E invitarlos a participar del tercer Congreso Internacional de Destrezas Legales en el Arbitraje Internacional IPA, este 2 y 3 de septiembre, y de igual manera será transmitido en vivo a través de las plataformas Zoom y Facebook del Instituto Peruano de Arbitraje. Agradecer nuevamente a todos los asistentes por su presencia en esta sexta Masterclass y los esperamos en próximas actividades que organiza el Latin American International Arbitration LIA. Que tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes. Hasta luego, doctores.